Mis queridos hermanos y hermanas, hay algunos acontecimientos que perduran en la memoria de casi todos. Si vivían en el momento del asesinato del presidente John F. Kennedy, recuerdan dónde estaban y qué estaban haciendo cuando escucharon esa terrible noticia. Lo mismo puede decirse de los impactantes ataques de 11 de septiembre. Para los santos de los últimos días, que eran adultos en ese momento, la revelación de 1978 sobre el sacerdocio fue un acontecimiento de tal magnitud que también quedó grabado en la memoria. La noticia me llegó por un teléfono que rara vez sonaba. Mis 2 hijos y yo estábamos trabajando en el patio de una casa de verano en la montaña que construimos como un lugar de descanso de mis responsabilidades como presidente de la Universidad Brigham Young. Esos hijos estaban entre misiones. El mayor había regresado hacía 3 semanas y el más joven se preparaba para salir en 1 año. La tierra se derrumbaba frente a la casa desde una pendiente pronunciada y estábamos tratando de estabilizar la ladera. Nos encontrábamos en medio de este proyecto con palas en mano cuando sonó el teléfono en la casa. Sabía que debía ser importante. Solo un pequeño número de personas tenía ese número de teléfono y todos ellos habían acordado no llamarme por nada que pudiera esperar. El que llamaba era el elder Boyd K. Packer. Me dijo acerca de la revelación sobre el sacerdocio que se acababa de anunciar. Intercambiamos expresiones de alegría y regresé a la ladera. Me senté en el montón de tierra y le dije a mis hijos que se acercaran. Al decirles que todos los varones dignos de la iglesia ahora serían ordenados al sacerdocio, lloré de gozo. Esa es la escena que se grabó en mi memoria de ese anuncio inolvidable hace 40 años, sentado en un montón de tierra y llorando mientras le contaba a mis hijos de esa divina revelación. ¿Por qué la revelación sobre el sacerdocio fue una ocasión de tanto gozo? Cuando era joven, estudiaba y trabajaba en el área legal y vivía en la parte del medio oeste y del este de Estados Unidos durante 17 años. La restricción en la ordenación y las bendiciones del templo a personas de ascendencia africana, cosa en la que nunca reparé mientras crecía en Utah, fue un tema frecuente de mis conversaciones en mi vida en Chicago y Washington, D.C. Observé el dolor y la frustración que sentían las personas que sufrían esas restricciones y aquellas que las criticaban y buscaban justificaciones. Estudié las razones que se daban en aquel entonces y no podía sentir la confirmación de la verdad de ninguna de ellas. En mi estudio acompañado de la oración, supe que, por lo general, el Señor rara vez da razones por los mandamientos y las instrucciones que da a sus siervos. Decidí ser leal a nuestros líderes proféticos y orar, como se prometió desde el comienzo de esas restricciones, para que llegara el día en que todos disfrutaran de las bendiciones del sacerdocio y del templo. Ahora, el 8 de junio de 1978, el día había llegado y lloré de alegría. Muchos santos de los últimos días se regocijaron ante la noticia. El número de miembros valientes y fieles de ascendencia africana que aceptaron el Evangelio, a pesar de la restricción, era muy pequeño en aquella época. Por lo tanto, la mayoría de los que se regocijaron eran angloamericanos como yo, que sintieron el dolor de esos hermanos y hermanas y anhelaban su consuelo. Entre aquellos que también lloraron de alegría por la revelación del sacerdocio, estaba el doctor Russell M. Nelson y el que era en aquel entonces comisionado de educación Henry B. Eyring. En 1978, estos hombres habían vivido fuera del ambiente un tanto aislado de los estados de Utah y de Idaho por un total de 40 años. También habían sido testigos del dolor de esa restricción entre sus colegas.
Cuando consideramos lo que ha ocurrido en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y en la vida de sus miembros desde 1978, todos tenemos razones para celebrar. Como institución, la Iglesia reaccionó rápido a la revelación sobre el sacerdocio. De inmediato hubo ordenaciones y se dieron recomendaciones para el templo. Las razones dadas para explicar las restricciones previas a los miembros de ascendencia africana, incluso las que expresaron antes líderes venerados de la Iglesia, se desautorizaron rápida y públicamente. Las normas o prácticas institucionales que podrían haber limitado la plena integración de los miembros de ascendencia africana, como las congregaciones locales separadas que eran comunes en muchas iglesias cristianas, las impidieron las normas antiguas e inalteradas de la Iglesia, de que la membresía del barrio se determina geográficamente. Del mismo modo, las cédulas de miembro seguían sin hacer mención de raza u origen étnico. El Señor había hablado mediante su profeta, y su Iglesia obedeció. Por el contrario, el cambio en el corazón y en las prácticas de los miembros individuales no se produjeron repentina y universalmente. Algunos aceptaron los efectos de la revelación de inmediato y con dignidad. Algunos aceptaron gradualmente. Pero otros, en sus vidas personales, continuaron las actitudes de racismo que han sido dolorosas para tantas personas en todo el mundo, incluidos los últimos 40 años. Otros han querido mirar atrás, concentrar la atención de reexaminar el pasado e incluso buscar razones para las restricciones ahora anticuadas. Sin embargo, la mayoría de la Iglesia, incluso los líderes mayores, se han concentrado en las oportunidades del futuro en lugar de las desilusiones del pasado. Ellos han confiado en la sabiduría y el tiempo del Señor y han aceptado las instrucciones de su profeta. Al hacerlo, nos hemos dado cuenta del significado eterno de las enseñanzas proféticas de Dios, de que ante su vista, un ser es tan precioso como el otro. Al hacerlo, hemos recibido un nuevo ímpetu para cumplir el mandato de que debemos enseñar el Evangelio eterno a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. El preocuparse por lo que no ha sido revelado o por las explicaciones pasadas de aquellos que estaban funcionando con un entendimiento limitado, solo puede resultar en especulación y frustración. A todos los que tienen tales preocupaciones, extendemos nuestro amor y esta invitación especial. Esperemos todos con anhelo en la unidad de nuestra fe y confiemos en la promesa del Señor de que Él invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad, y a nadie de los que a Él viene desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres. Al mirar hacia el futuro, uno de los efectos más importantes de la revelación sobre el sacerdocio es su llamado divino a abandonar actitudes de prejuicio contra cualquier grupo de los hijos de Dios. El racismo es probablemente la fuente más común de prejuicio de hoy, y se nos llama a arrepentirnos de eso. Pero a lo largo de la historia, muchos grupos de hijos de Dios son o han sido perseguidos o desfavorecidos por prejuicios, como los que se basan en el origen étnico, la cultura, la nacionalidad, la educación o las circunstancias económicas. Como siervos de Dios que tienen el conocimiento y la responsabilidad de su gran plan de salvación, debemos apresurarnos a preparar nuestras actitudes y acciones, institucional y personalmente, para abandonar todos los prejuicios personales. Como el presidente Russell M. Nelson dijo luego de nuestra reunión reciente con oficiales de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, juntos invitamos a todas las personas, organizaciones y gobiernos a trabajar con gran civismo para erradicar prejuicios de todo tipo.
incluso al unirnos para abandonar todas las actitudes y prácticas de prejuicio. Debemos recordar que no es prejuicio que la Iglesia insista en ciertas reglas que fomentan los requisitos del Señor de ser dignos de entrar al templo. El Señor ha declarado que la obediencia a los convenios y mandamientos es un requisito esencial para disfrutar de las bendiciones sagradas. Cualquier intento de borrar los requisitos divinos para la vida eterna y las familias eternas sería como tratar de establecer el plan de Satanás de que todos serían salvos. Como mortales, como en la vida premortal, ya rechazamos el plan de Satanás. Escogimos el plan de nuestro Padre Celestial, que brinda la libertad de elegir y guardar convenios y mandamientos eternos, que se aplican a todos por igual. La igualdad de Dios no es igualdad de resultados para todos, sino igualdad de oportunidad para todos. Nuestra determinación en este programa es celebrar el aniversario número 40 de la revelación del sacerdocio mirando hacia adelante. Al hacerlo, expresamos aprecio especial por los maravillosos miembros de ascendencia africana, en especial por nuestros miembros afroamericanos que han persistido con fe y fidelidad a través del periodo de transición difícil para disipar los prejuicios. Ahora nos unimos a concentrar nuestra atención en los gloriosos efectos posteriores a 1978 de esa revelación en bendecir a los hijos de Dios en todo el mundo. Como nuestros líderes proféticos declararon en aquel momento, el Señor ha dado a conocer su voluntad para la bendición de todos sus hijos por toda la tierra, que presten atención a la voz de sus siervos autorizados y se preparen para recibir toda bendición del Evangelio. Ahora se están construyendo templos en muchas naciones para la bendición de los hijos de Dios en ambos lados del velo. En la tierra y en el cielo nos regocijamos juntos. Esto es esencial para nuestra preparación para la segunda venida de aquel que declaró mediante un profeta del Libro de Mormón que a nadie manda el que no participe de su salvación, y que declaró mediante un profeta moderno que si no sois uno, no sois míos. Ahora los invitamos a unirse a nosotros en un programa de mensajes y música que comparten el gozo que se siente en todo el mundo a medida que más y más hijos de Dios disfrutan las bendiciones del Evangelio que celebramos. En el nombre de Jesucristo. Amén.